em, no tengo acá las fechas, pero es los primeros días de mayo, creo que es el 7 de mayo por ahí, ¿sí? Em, va, es a las 14 horas, ¿sí? No, el día miércoles, corregime Sebastián, es a las 16 horas, ¿no es cierto? Sí, profe, a las 16 horas. Sí, A ver, estoy abriendo un juguito, ya te digo. pero decime bien la fecha que no me acuerdo ahora, creo que era 7 de mayo, no me acuerdo bien. A Sí, ver si profe, el tengo... 7 de mayo es. ¿Ah? El 7 de 7 de mayo. mayo, Sí. sí. Pregunta A sobre si pidió los temas o no. sí, ya les voy a comunicar. Es Dale, gracias, al profe. 7 de mayo a las 16 horas, ¿sí? En el anfiteatro. Vamos a ver si lo podemos tomar ahí o en el aula 17, ya les voy a confirmar por medio de la plataforma y durante las clases, ¿sí? Los temas que van a entrar son el capítulo 1, 2, 3 y 4. El que no entra es el de hoy, ¿sí? Y además del libro que les pasamos, un PDF del autor Supes, eh, que el capítulo 1 y 2 son temas que hemos visto en la teoría, que están en el apunte, pero tienen otro enfoque en el Supes, ¿sí? Casi iguales, les diría. Pero también puedo hacer preguntas del capítulo 1 y el capítulo 2 de ese PDF que está en la plataforma, ¿no? Entonces sería capítulo 1, 2, 3 y 4 del apunte y del PDF Supes, que es el autor, el capítulo 1 y el 2, ¿sí? Que son capítulos que fueron tratados en la... Cierren el micrófono, ¿sí? Ahí confirmé el 7 de mayo, el miércoles 7 de mayo. Y el que está hablando, o sea, el que no cierre el micrófono y nos estemos enterando de lo que le pasa en la casa, sácalo del aula directamente. Sí, 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 por eso tengo el anfitrión. El primero lo tenés vos, ¿sí? Sí, sí, sí. No es muy difícil dar la clase, ¿no? Sí. ¿Alguna consulta de las clases anteriores? Siempre las consultas son mejores cuando están todos presentes, ¿no? Por el Porque la tema duda de de la, la de por el varios tema de más. la tabla de referencia, ¿se puede aplicar en reciprocidad? Hay una Bueno, parte que si me no hay quedó duda. consultas, vamos a poner a grabar. This meeting is being recorded. Me avisó che, que estaba grabando. The recording has stopped. Bien. Avísame si no se coloca en modo grabación, Sebastián. Sí, sí, acá estoy. ¿Se No escucha? sé si tengo audio. No te escucho, Sebastián. Epa. The Hola, hola, recording hola. has stopped. Bueno, hasta que no tenga retorno de audio no puedo empezar a... Consulta, háganlo por medio del micrófono, no por el chat, ¿sí? Por el micrófono. No sé, alguien pregunta ahí el trabajo práctico. Si lo hace por micrófono, bárbaro. Si no, quedará la consulta ahí. Sí, yo tengo una consulta sobre el trabajo práctico número 2. Bueno, pero eso lo va a tratar en el práctico, ¿sí? Esta es la clase teórica. No sé si, bueno, hágala, a ver, Sebastián, contestarle la consulta. Sí, la que está en el chat. Sí, esa misma es un poco redundante, pero es... La idea de demostrar la invalidez es que todas las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Eso es lo que Mm, tiene que buscar, no solamente una de las cosas, sino las dos cosas tienen que cumplir, que todas las premisas verdaderas y la conclusión falsa. Gracias. Nada. vuelvo a reiterar que cierre los micrófonos. Sacalo de la reunión, Sebastián, porque si Sí, sí, no, ahí lo está conmigo. sacalo, ¿viste? No, This meeting is being recorded. no, me quedo con el WordPress.
No, no me deja entrar. No sé que recién me sacó de nuevo. The recording has stopped. Sebastián. Sí, sí. No saliste, ¿eh? No, me sacó de la. Ni siquiera me quise compartir y me saca de nuevo. Che. Ah, qué raro. Ya hablé con el técnico con Laura Tabarcache, hablé sobre el tema This meeting is Sí. being recorded. de predicados. Este capítulo no entra al parcial, ya les di los temas que sí entran. Cálculo de predicados es para resolver algunos problemas que ocurren cuando se analizan los enunciados. Más que problemas, les da mayor precisión. ¿Sí? Y por medio de los predicados podemos armar las instrucciones de Prolog cuando las sacamos las llevamos a fórmulas prenexas, ¿no? Ese tema también lo vamos a tratar más adelante. Eh, entonces, en este capítulo vamos a analizar esos elementos de cálculo, pero desde el punto de vista de que nos dé mayor expresividad en el análisis, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, la lógica de predicados es una generalización de la lógica proposicional que nos va a permitir analizar la estructura interna de los enunciados, que es lo que les nombraba recién en sus propiedades, y las relaciones que existen entre los objetos que conforman los predicados, ¿sí? Entonces, hasta ahora con el cálculo proposicional hemos analizado los enunciados, pero no llega a ser suficiente para representar todas las afirmaciones que queremos expresar, o sea, que con el cálculo de predicados no garantizamos una expresividad eh, detallada, sino que lo vamos a lograr a través del cálculo de predicados, cosa que no se cubría con el cálculo proposicional. Vamos a ver algunos ejemplos muy sencillos que serán ampliados en la práctica y además vamos a utilizar eh, un software que se llama el Mundo de Tasky, que nos va a permitir analizar los predicados, inclusive formalizarlos y cambiar el entorno para ver si esos predicados siguen representando la realidad o no. ¿Mm? Bien, esto nos va a servir más que nada para analizar esas inferencias que veníamos haciendo y sobre todo eh, ver con mayor detalle lo que es la estructura interna de las proposiciones, ¿sí? Antes de analizar esto con las letras, veamos el ejemplo donde ponemos como premisa, la premisa 1, todos los argentinos gustan del fútbol. La premisa 2, todos los futbolistas son argentinos. Y la conclusión sería todos los futbolistas gustan del fútbol, ¿sí? Ahora sí, lo analizamos con esta generalización. Todos los A son B, todos los C son A y concluimos que todos los C son B. Estos elementos que presentamos, A, B y C, son lo que denominamos objetos que se pueden elegir de forma libre. Por eso les puse el primer ejemplo. Todos los argentinos gustan del fútbol, todos los futbolistas son argentinos. Conclusión, todos los futbolistas gustan del fútbol. ¿Mm? Entonces, es donde en este punto la lógica de predicados puede aplicarse para lograr un análisis más detallado, más exhaustivo. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir de esta formalización que ya la vamos a hacer eh, más detallada? O sea, de esta inferencia
se puede analizar la estructura interna de las proposiciones A, B y C en este caso. ¿Sí? Eso es lo que queremos, o ese es el corazón del capítulo 5, en el que nos vamos a centrar. Bien, vamos a avanzar sobre algunos conceptos que nos van a hacer falta, y el primero de ellos es el concepto de término, ¿sí? El término es una expresión en la que vamos a hacer referencia a un objeto en particular dentro de una proposición, ¿sí? Los objetos pueden ser personas, cosas físicas o conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, los futbolistas o ya habíamos dicho también, los argentinos que gustan del fútbol, argentinos futbolistas serían los objetos en ese ejemplo, ¿sí? El término no siempre hará referencia a un nombre en particular, sino que también puede ser una frase de la que se puede identificar ese objeto en particular. Por ejemplo, eh, José está estudiando, María juega tenis, el auto es celeste, o 5 es mayor que 4. Si todos estos términos de las proposiciones, ¿cuáles serían? José, María, auto, 5 y 4. ¿Mm? Bien. Otras definiciones que hacen referencia al término, podemos afirmar que el término es constante, o sea que el objeto referenciado es alguien constante o que no va a cambiar mientras analizamos ese predicado. ¿Sí? El término es variable, perdón, el término es variable, el objeto referenciado es alguien o algo genérico. Término universal se refiere a todos los objetos que verifican la propiedad expresada, o sea, que en ese enunciado todos los objetos van a poder ser verificados. Y lo vamos a expresar con un operador universal, ¿sí? Para todo, se va a llamar ese operador que ya lo vamos a representar. Y el término existencial, que no se refiere a todos los objetos, sino que algunos cumplirán con esa, eh, con esa expresión del predicado. En ese caso, el operador será el operador existencial y estará representado por la frase existe al menos un objeto, ¿sí? A eso se refiere. Entonces vamos a analizar dos operadores, el universal y el existencial, en lo que se refiere a los predicados, ¿sí? Entonces ahora vamos a refinar el concepto de predicado. Esta lógica de predicados utiliza dentro de sus conceptos más importantes el concepto de término, que recién analizamos, y el concepto de predicado, ¿sí? Que es muy similar a lo que vieron en lenguaje en la primaria o secundaria, ¿sí? Entonces estos eh, términos, o sea, el término representa a los objetos y los predicados expresan características, cualidades o atributos de los objetos. Por eso les decía que es muy similar a lo que estudiaron ustedes en el primario, en el secundario, ¿sí? Estas expresiones también las vamos a analizar desde el punto de vista de su valor de verdad, o sea, que sean verdaderas o falsas, o también cuando se reemplazan las variables, en este caso, los objetos, por ya valores más específicos. En este caso, ya lo estamos personalizando al predicado. El predicado sería el escritor y el objeto personalizado sería Vargas Llosa, ¿sí? Objeto, predicado. Vargas Llosa es un escritor. Entonces, ya con este ejemplo,
diferenciamos lo que es el objeto, en este caso personalizado, porque no es una variable. La variable podría haber sido apellido, es un escritor, y podemos reemplazar ese apellido. Vargas Llosa es un escritor. Esto es muy similar a lo que es una tabla en base de datos, donde en la tabla tenemos un atributo que es los apellidos. Un atributo en una base de datos es una variable, porque, supónganse, la variable apellido, por cada fila que voy analizando va cambiando el apellido. ¿Mm? Entonces, apellido es un escritor, apellido es una variable. Y en este caso, hemos asignado a apellido el valor Vargas Llosa. ¿Sí? En este caso, el objeto es una constante, Vargas Llosa es un escritor. Vargas Llosa es el objeto, es un escritor el predicado. ¿Quedan claros los conceptos en el ejemplo? ¿O alguna pregunta quieren hacer? En la proposición, en esta que analizamos, si lo ponemos ya más cerca del lenguaje español, Vargas Llosa sería el sujeto, por lo tanto es un término, y escritor es el predicado que dice algo del sujeto, tal cual como lo aprendieron en el secundario o en la primaria. Bien, en esta tabla vamos a mostrar las expresiones atómicas que identifican a un término y a su predicado. Entonces, como proposición atómica, expresamos Pedro es un trabajador, el término es Pedro, y el predicado es un trabajador. José es un comerciante, el término José es un comerciante, el predicado. El gerente vive en Córdoba, el predicado, el término el gerente y el predicado vive en Córdoba. Y el otro ejemplo, María viaja. Término o sujeto, María, predicado, viaja. Bien. Representación de los predicados. Vamos a analizar las distintas formas de hacerlo. ¿Mm? Forma 1, que es la que venimos analizando. Cada predicado tiene un nombre, el cual va seguido de la lista de argumentos, que son los parámetros. Si ya han visto programación, no estamos muy alejados de lo que estamos hablando ahora. ¿Mm? Reitero, cada predicado tiene un nombre, el cual va seguido de una lista de argumentos, que son los parámetros, los cuales se expresan entre paréntesis. Hasta ahora hemos visto los ejemplos de este tipo. Juan es un profesor, donde el objeto o el término era Juan y el predicado es un profesor. Lo vamos a representar. Entonces ponemos el predicado es profesor y entre paréntesis ponemos el objeto o el sujeto o el término. ¿Mm? ¿Queda claro cómo se representa el predicado y el objeto? Sí, profe. Por mi parte, sí. Bien. En un predicado los valores de verdad, vamos a seguir con la lógica estricta en este caso, pueden ser verdadero o falso y dependen de sus argumentos. ¿Sí? Eh, Reitero, ¿no? Si tienen alguna duda, por favor díganlo ahora para que quede más claro lo mismo, ¿no? Eh, entonces, como dijimos, el predicado puede ser cierto, o sea, verdadero o falso, ¿sí? Para un grupo de argumentos. Veamos este ejemplo. Queda claro lo que es el predicado y el argumento, ¿no? En este predicado, el predicado es capital y los argumentos son Jujuy y San Salvador. En este caso tenemos dos argumentos,
Y lo que se expresaría sería San Salvador sería la capital de Jujuy. ¿Mm? O sea que puede tener más de un argumento. ¿Alguna pregunta? En este caso el predicado sería verdadero, ¿no? Bien, seguimos avanzando. Los predicados también los vamos a utilizar para asignar una cualidad abstracta en sus términos, o sea, en los parámetros, o para representar acciones o relaciones entre dos objetos. Un predicado con un argumento, duerme Pedro. Predicado duerme, Pedro sería el objeto. Tiempo sería el predicado, jueves nublado sería jueves, tiempo nublado el jueves. Manuel quiere a María. Francisco lee revista. Ana visita museo. Entonces, ya acá tenemos predicados con dos argumentos. Los predicados, que son lógicamente verdaderos, se denominan axiomas, ¿sí? Un axioma, no sé, alguien preguntó en la clase pasada y les dije ya vamos a llegar ahí. Es algo que no necesita demostración. A eso se denomina axioma. ¿Sí? Algo, una definición bien simple, sencilla y directa. Representación de los predicados, la forma 2. Esta no es tan usada como la 1, pero la analicemos. Por ejemplo, Uruguay es el campeón del mundo. C es el predicado, sería es el campeón del mundo. E I representa a Uruguay. Entonces, representamos el predicado con la letra que le asignamos, C, e I es el argumento Uruguay. ¿Sí? Y la representación del predicado sería C e I. Esta es la forma más usual y es la forma que más nos va a acercar a lo que sería el lenguaje Prolog. Y reitero, la forma 1 es la que más vamos a utilizar, o sea, esta. Argumentos variables es cuando no ponemos una constante. Les di el ejemplo de la variable apellido o del atributo apellido en una tabla de base de datos. Cuando los argumentos de los predicados hacen referencia a un objeto específico, se denominan constantes, que es lo que hemos venido analizando. Por ejemplo, 7 es un número primo. Se pueden tener argumentos no identificables a los cuales se les denomina variables. Reitero, el ejemplo apellido que les di al principio. Eso sería una variable. Podemos decir X es un número perfecto. Otro caso se puede representar como la moneda de España, X. Entonces, este valor lo tienen que ir a buscar a la tabla de base de datos y X, para que sea verdadero, deberá ser peseta, que es la moneda española, ¿no? Donde X puede tomar un valor verdadero o falso. ¿Mm? Para que sea verdadero, X deberá ser reemplazado por su valor peseta. Fórmulas atómicas, vamos a decir que corresponden a los predicados únicos asociados a una lista de términos o bien argumentos. Este tipo de fórmulas son expresiones que se pueden combinar con operadores lógicos. Por ejemplo, Natalia es arquitecta por lo que hace planos. Entonces podemos poner el predicado arquitecta Natalia, ¿sí? Predicado objeto. En este caso tenemos una constante que es Natalia. Eso implica
y lo representamos con otro predicado, hace planos, Natalia. Entonces, hemos utilizado el operador de implicancia que me vincula dos predicados. ¿Alguna pregunta? Bien. Veamos algo referido ya a la sintaxis de la lógica de predicados, ¿sí? Tenemos conjuntos de elementos llamados átomos, o sea que son indivisibles, eso ya lo analizamos en la lógica proposicional. Conjunto de variables X, Y, Z. En este caso estamos utilizando las últimas letras del alfabeto en minúscula, que van a representar cosas, elementos, personas, ¿sí? Que al ser variables no están definidos. Cuando reemplacemos esa variable por su valor, ahí sí van a estar definidos. Normalmente estas variables toman valores de una tabla de base de datos. Conjuntos de constantes, fíjense con las primeras letras del alfabeto, que con ellos vamos a representar cosas o elementos de individuos que en este caso han reemplazado la variable y están claramente identificados. Las conectivas, vamos a poner algunas de las que ya hemos estudiado, la negación, la implicancia y la doble implicancia. Estos cuantificadores, que ya se los empecé a nombrar, para todo, o sea, que contempla a todos los objetos del predicado y el símbolo para todo está invertido. Y existe al menos el operador existencial, que por lo menos deberá existir algún objeto que cumpla en el predicado, ¿sí? Símbolos de los predicados los vamos a representar con P, Q y R, y las funciones con F, G y H, ¿sí? Con todos estos elementos vamos a poder definir el alcance de los cuantificadores, ¿sí? Sobre todo el para todo y el existencial. Y en las próximas diapositivas vamos a definir lo que es el alcance de estos dos cuantificadores, ¿sí? Bien, vamos al término, al concepto este de alcance. Si alguno de los cuantificadores, tanto el existencial como el universal, no va seguido de paréntesis, entonces su alcance llega hasta la primera letra del predicado. Fíjense en este. Para todo X, el predicado en X, el alcance está ¿en dónde? En X. Para todo X, en P de X. Implica Q de X, doble implicancia S de X. ¿Cuál es el alcance? La variable X del predicado. Y acá usamos el existencial. Existe un X en el predicado X o en el predicado S de X. Ya lo vamos a ver con constantes, con lo cual se va a simplificar el concepto. Pero de todas formas, si tienen preguntas, háganlas. No dejen para el final para preguntar algo que vimos en la segunda diapositiva, como ocurrió la clase pasada. Entonces, en los ejemplos anteriores, el alcance del cuantificador llega hasta P de X. Si el cuantificador antecede a los paréntesis, su alcance abarca toda la expresión. O sea, ponemos el cuantificador en X y con el paréntesis hacemos que abarque a toda la expresión. Fíjense, en estos ejemplos, tenemos el objeto de X, que sería el alcance, en este caso, del operador para todo X. Pero ¿qué pasa? Que el predicado, el que le sigue
al, al cuantificador es P. Entonces, se limita únicamente al predicado P y esta X queda limitada, o queda su alcance, queda en P. Si queremos modificar eso, que abarque a todos los predicados, el alcance de la variable X, tenemos que poner un paréntesis, ¿sí? Y con eso le indicamos que en el predicado Q el alcance está en X, y en el predicado S también va a estar el alcance en X por el paréntesis que abrimos y cerramos a continuación del predicado. ¿Queda claro lo que es alcance? Y si no, hagan la pregunta correspondiente. Esto del alcance es muy significativo para todo lo que viene. A ver, en este ejemplo, existe al menos un X. ¿En qué predicado está dado el alcance de X? Estaría Para toda la expresión. Para los Para tres P, predicados, Q y S. Para P, tanto para P, Q y S. P, Q y S, ¿sí? Entonces queda claro que el alcance está determinado por lo que está a continuación del operador. En este caso, el operador universal y el existencial. Ahora, si queremos que llegue a todos los predicados, en este caso estaría limitado a P de X. Pero si queremos que llegue a todos los predicados, utilizamos los paréntesis. ¿Alguna duda o alguna pregunta de lo que es alcance? Profe, si el alcance Sí. solo estuviera en P y Q. ¿Cómo? Si querés que Si el esté en P y alcance, Q, cerrás sí, el y hay paréntesis, cerrás ahí, lo sí. cerrás antes, ¿Y, y qué pasaría bueno, con ese? y no estaría dentro del alcance, es lo único que pasaría. Y A después ver, vamos a ir agregando nuevos conceptos para refinar lo que es el alcance, pero es un concepto muy importante, sobre todo cuando analicemos eh, o cuando veamos el tema de escolonización, ¿sí? O escolen, ¿sí? Inclusive cuando hagamos la conversión hacia las cláusulas, que es el paso anterior a llegar a una instrucción de Prolog, por ejemplo. Bien, otro concepto muy relacionado con lo anterior son las variables libres y ligadas. ¿Mm? Las variables que se encuentran dentro del alcance, por eso preguntaba, eh, les preguntaba si estaban claros los términos del alcance para poder analizar ahora este tema que son las variables libres y ligadas, ¿sí? Las variables que se encuentran dentro de lo que denominamos alcance de un cuantificador se denominan variables ligadas al cuantificador, ¿no? Y las variables que se encuentran fuera del alcance, por ejemplo, estas están fuera del alcance y estas dos están dentro del alcance por el paréntesis. Entonces las que no están en el alcance se denominan variables libres. ¿Está claro el concepto? ¿Alguna pregunta? Ninguna por mi parte. Bueno, analicemos con un poco más de detalle el cuantificador universal. Hasta ahora hemos visto variables en las que se podía determinar si eran válidas de acuerdo a un contexto específico, lo que implica una particularización de los objetos. Al introducir estos nuevos operadores, tanto el existencial como el universal, vamos a poder generalizar. Fíjense, para todo, o existe al menos uno. Entonces, de esta forma,
se puede afirmar cada cosa de un universo determinado. O sea, si todos cumplen o alguno cumple. Sea A una expresión y X una variable. Para indicar que A es verdadero, para todos los posibles valores de X, se expresa de la siguiente forma. Para todo X en el universo A. ¿Sí? O sea que todos los valores de X deberán ser verdaderos en ese conjunto o en ese universo A. ¿Alguna pregunta? ¿Podría mostrar un ejemplo? Sí, a eso vamos a llegar. A eso vamos a llegar. O sea, por ahora, vos tenés un conjunto A que tiene elementos. Entonces, cuando analicemos X, esa X, en función de ese universo A, deberá cumplirse para todas las X posibles. O sea, para todos los valores que reemplacen a X. Alcance del cuantificador. Se denomina cuantificador universal a este, para todo X. Y A se denomina el ámbito o el alcance del cuantificador o el universo donde se va a aplicar el cuantificador. La variable X va a estar siempre ligada al cuantificador. Ya vimos que una variable ligada es aquella que está cubierta en el alcance del cuantificador. La variable X de cada una de las proposiciones abiertas en el predicado P de X es una variable libre de la proposición abierta. Si X varía en el universo de una proposición abierta, el valor de verdad de la proposición que se obtiene al reemplazar X también podrá variar. Cuantificador universal afirmativo, o sea, las frases que comúnmente vamos a utilizar para denotar este cuantificador universal afirmativo son las siguientes. Para todo X, que esta sería la más común, para cada X, cada uno de X, siempre que X, o sea, siempre o para todo sería un sinónimo, cualquier X y para todo X. Bien. Para representar, por ejemplo, la expresión, todas las personas tienen una ilusión. Lo primero que hacemos es identificar el predicado, tienen una ilusión. Entonces, P de X significa que X tiene una ilusión, o sea, las personas. La frase todas las personas indica que se aplica para todos los X, o sea, para todos los valores de ese universo. Si lo formalizamos, para todo X en el predicado de X, o sea, deberá cumplirse en todos los X, en todos sus valores de reemplazo. Ejemplo, siempre que el equipo gana o empata, todos están felices. ¿Cómo lo formalizamos? Y acaba el ejemplo que pedía el estudiante. Para todo X, todos están felices, o todas las X están felices. Eso implica que el equipo de X gana, o bien, o fíjense la disyunción, o el equipo de X empata. Y para garantizar el alcance, porque esta X debe abarcar, ¿qué cosa? Siempre que el equipo gana o empata, todos están felices. Felices, o sea, queremos representar todo el enunciado. Entonces el alcance deberá cubrir a todos los predicados, por lo que deberemos abrir paréntesis a continuación del operador universal y cerrarlo luego. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Y cómo jugamos con el paréntesis para cubrir el alcance de la variable X? Profe, Sí, eh, a ver, no sé bien cómo pregunta esto, pero ¿cuándo ahí usaríamos
el para todo X y una A grande, que era el de la diapositiva del cuantificador universal. Ahí lo estaríamos usando, ahí lo No, usaríamos. Es que siento que estamos, o sea, que hemos dado una vuelta en un círculo, no en un mal sentido, pero trato de conectar las ideas. acá tenés los dos cuantificadores. Para Ajá, todo X es el universal y existe algún X es el existencial. ajá. Hasta ahora hemos visto estos dos nomás. No sé Sí, a sí, cuál te sí. refieres. La 5.5 es la que tengo acá yo, esa que captura. Acá, Esa. para todo X en un conjunto A. Ajá. Ese con el ejemplo que acabamos de ver, eso solamente aplicaría si son verdaderas, ¿no? No, ¿a qué te referís? ¿Al alcance o al cuantificador? Claro, em, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo- Nómbrame las dos cosas. O sea, nómbrame el, las dos cosas. el, el cuantificador universal para todo X de A y lo que acabamos de ver hace un segundo, ¿no es lo mismo? A sería feliz y todo eso, profe, también. O sea, acá tenemos, o sea, lo primero que tenés que hacer, o sea, es identificar los predicados. Siempre que el Sí. equipo gana o empata, todos están felices. Acá está la palabra mágica, todos. Ah, sí, Entonces, representás eh, feliz los X, ¿sí? sí. Implica que el equipo de X gana o el equipo de X empata, Empata. ¿sí? Profe, entonces feliz sería el predicado. No, en este caso eh, tenés tres predicados. Feliz, equipo gana, equipo empata. Vinculados, los tres predicados, por el operador de implicancia y la disyunción. Ahora, ¿cómo armamos esto? Lo armamos en función del enunciado, tal cual como veníamos haciendo en la, en los cálculos proposicionales. ¿Por qué pusimos la disyunción? Por esto, ¿sí? ¿Por qué usamos el para todos, ¿sí? Acá, para todo X, porque todos van a estar felices, pero todos van a estar felices en función de este predicado, que el equipo de X gana, entonces X va a estar feliz, o empata el equipo de X. Entonces, ¿por qué va la implicancia? Porque X va a estar feliz implica que su equipo gana o su equipo empata. ¿Y por qué usamos el paréntesis externo? Para indicar que el alcance de X va a estar en los tres predicados. ¿Y qué vendría representando X al equipo? El equipo de X, ¿sí? Puede ser cualquiera, ¿que no, profe? Esto es una variable. Claro. Es como decir, O sea, es- ponete que X sea un hincha, una persona ah, que tiene apellido y nombre, la podemos reemplazar por su apellido. ¿Qué sé yo? Rodríguez está feliz si el equipo de Rodríguez gana, o bien el equipo de Rodríguez empata. Podríamos usarlo, a ver si queda bien. Eh, feliz, qué sé yo, feliz Platense, pero Platense no es no va a estar feliz, los hinchas van a estar felices si el equipo gana o el equipo empata. Una cuestión de lógica. No sé si queda claro y si no, sigan preguntando. O vos si querés hacer un aporte, Sebastián. No, para Bueno, mí está claro, pero mm, no veo todavía la duda que tienen. yo voy a aclarar si Sebastián Quizás, no. quizás el símbolo está indicando un universo al que yo le hago referencia. Quizás eso no Claro, lo todavía lo vemos. o sea, el universo que hago referencia es para todos los hinchas de Platense, por ejemplo.
Por eso uso el todos. O podrá haber alguna hincha de Platense que esté feliz. Existe al menos un X. O existe al menos hinchas de Platense que estarán felices. ¿Por qué uso para todos? Porque todos van a estar felices si el equipo gana o el equipo empata. Profe, ¿y ese sería el universo de A, por ejemplo? El universo de A serían todos los hinchas de Platense. En este caso, Sería porque la usamos, variable, ¿que no? porque usamos todos, ¿sí? Para todos. Profe, el signo de implicancia lo usa para que alcance a los dos predicados, ¿no? No, para que alcance a los dos predicados uso este paréntesis. Ah, y el Entonces, condicional lo entendí. Ahí los está el hinchas de equilibrio ahí. Platense van a estar felices, los hinchas de Platense van a estar felices, implica, para que estén felices, que el equipo gana o el equipo empata. Está bueno. O sea, esta formalización que está acá está en función de este enunciado. Sigan preguntando, chicos, porque esto es básico, ¿no? O sea, estamos viendo un ejemplo del operador universal con un predicado en un argumento X, que sería una variable, porque no la personalizamos, no la reemplazamos. Pusimos un ejemplo. Siempre que el equipo gana o empata, o sea, en todos los casos que el equipo gana o empata, todos los hinchas o todos están felices. ¿Sí? Para todos los hinchas de Platense van a estar felices, o sea, todos los hinchas de Platense, por eso lo venimos diciendo en el operador. Si todos los hinchas de Platense están felices, implica que el equipo de los hinchas de Platense ganó o el equipo de los hinchas de Platense empató. ¿Podemos avanzar o quieren seguir preguntando? Y también profe, también se valida con la tabla, ¿no? De verdad, porque Claro, no, verdadero, pero si es verdadero feliz y no gana y empata, es falso, por lo tanto no está feliz. Algo no, no, así. no. O sea, acá este O te dice, si el equipo ganó, está feliz. Listo, no analizo más, porque es la disyunción. Pero si el equipo no ganó, analizo si empató. Si empató, en la disyunción, cualquiera de estos que sea verdadero, implica que están felices. Por eso uso la implicación acá. Pero ya las tablas de verdad no las usamos más, ¿no? Pero si querés hacer ¿No? ese análisis, es correcto. Ah, ok. Es correcto porque estamos con un ejemplo sencillo. Si el ejemplo se hiciera más grande, te va a costar usar una tabla de verdad, ¿no? Se podría, pero es medio tedioso, ¿que no? Claro, claro. De todas formas, vamos a seguir con los ejemplos sencillos. Este es un curso de lógica de un cuatrimestre nomás, ¿no? Que encima está con alumnos de dos carreras que están en años distintos. O sea que tienen conocimientos más avanzados los que están en tercer año y conocimientos de los que recién entran que están en primero, ¿sí? Pero bueno, tratemos de compatibilizarlos a todos, ¿sí? De todas formas, en la cátedra siempre suponemos que todos salen de cero. Cuantificador universal negativo, bárbaro. Las frases comúnmente que se utilizan para este cuantificador universal, para ningún X, ninguno, no, nadie, nada. Para ningún X sería lo más utilizado. Para representar, por ejemplo, la expresión ningún empleado público es menor de edad. O sea, es todo, porque no se debe cumplir que sean menor de edad. Ningún empleado público hace referencia a todo un universo de todos los empleados públicos. Porque digo ningún empleado. O sea, que ningún empleado debe ser menor de edad.
El predicado es menor de edad y se utiliza para expresar la negación, ¿sí? Formalizando el operador universal para todo X, ¿sí? Existe un empleado público para todos los que, ¿qué? Que implica que no sea menor de edad. ¿Queda claro? Otro ejemplo. Para Profe, ningún ¿le puedes repetir, por futbolista, favor? acá lo vemos con este ejemplo. Bueno, Para ningún futbolista es importante la fama o el dinero. Para todo X, que serían los futbolistas, niego, o sea, ningún futbolista, o sea, para todos los X, los niego. ¿Por qué? Porque quiero implicar que no les interesa la fama o el dinero. Profe, ¿son los mismos ejemplos? ¿Sí? O sea, son ejemplos de la negación. ¿Qué estoy negando acá? Que ningún futbolista, por eso lo niego, ningún futbolista implica que le guste la fama o el dinero. Profe, y si sería afirmativo, le sacamos el negando y sería para todos los futbolistas, ¿que no? Claro, para todos Ah, los futbolistas le gusta la fama y el dinero. Si le saca la negación acá, ¿no? Y se podría cambiar el orden. ¿Qué? Se podría cambiar el orden, Acá, claro. ¿sí? Porque en O la sea, disyunción primero, ya analizamos que es conmutativa. ah, tipo poner fama y dinero antes de la negación de futbolista. Sí, pero quedaría medio atravesado el enunciado. O tenés que tratar de representar el enunciado de la forma más directa, ¿sí? pero se podría que no, profe. O sea, sería la fama o el dinero no es Sí, importante para un futbolista. se podría, se podría, pero traten de ser de utilizar la lógica de la forma más sencilla, para no complicarse ustedes. En este ejemplo, ¿no? Siempre analizando eh, perdón, ay, se me perdió el ejemplo. Cuantificador existencial, acá, ¿sí? En este ejemplo. Fíjense cómo es el enunciado. Para ningún futbolista es importante la fama o el dinero. Entonces vamos a una representación directa. Niego que los futbolistas implique la fama o el dinero. Y muy importante, estos dos paréntesis, para que el alcance del para todo abarque al predicado de fama y al predicado del dinero. Cuantificador existencial. Este cuantificador indica que alguno de los valores, o por lo menos que exista uno, son verdaderos dentro del dominio. Entonces, sea A una expresión y X una variable, que deberá cumplirse en algún momento. Por eso hablamos del existencial. Si se desea indicar que A es verdadero, en algún valor de X se expresa existe al menos X en el conjunto A. A es el alcance del cuantificador existencial, o sea, donde vamos a estar analizando X. La variable X está ligada al cuantificador y esto del ligado al cuantificador es lo mismo que analizamos para el cuantificador universal, lo vamos a analizar en el existencial. Cuantificador existencial afirmativo. Las frases que comúnmente se utilizan para denotar al cuantificador existencial afirmativo son: existe al menos un X,
para algún X, para algunos X, existe un X tal que algunos X. Esta es la más usada, existe al menos un X. Ejemplo, existe al menos un argentino que escribe versos y es político. ¿Sí? Existe un X, o sea, en este caso argentino, estamos hablando de los argentinos, por eso ponemos el predicado argentino en X, o sea que existirá algún argentino que implique lo siguiente, que escribe poemas, X es el argentino, y además es político. ¿Sí? Cerramos los paréntesis para que el alcance de X abarque a los tres predicados. O sea, que si existe un argentino, ¿sí? Existe al menos un argentino que escribe poemas, o sea, el argentino, y además ese argentino es político. ¿Sí? Con el mismo significado que analizamos el universal, lo estamos haciendo con el existencial. Y para el caso del negativo, también vamos a analizar expresiones existenciales negativas, como por ejemplo, existe por lo menos un X tal que X es profesor y X no tiene doctorado. Existe al menos un X, no se olviden de los paréntesis para el alcance, y ese X es profesor y no tiene doctorado, o sea, que existe por lo menos una persona que es profesor y además esa persona no tiene el doctorado. Por eso lo negamos. ¿Profe? Fíjense acá la conjunción, ¿no? Juega un papel importantísimo para lo que queremos representar. Sí, le escucho, señor. Disculpe, profe, pero capaz que no preste mucha atención, pero si para que el alcance nos llegue hasta doctorado y quede libre ese predicado, ¿cómo sería? O sea, si no querés, claro, porque acá lo que representamos es el enunciado este. Ahora, si vos no querés que el alcance llegue acá, lo cerrás acá, pero no te haría falta. ¿Por qué? Porque el predicado está a continuación del operador existencial. Y eso implica que el alcance está dado en su primer predicado, no en el segundo. Entonces, el paréntesis lo usamos para que abarque al segundo predicado. O sea, creo que no te acordaste de que a continuación del operador existencial o universal, el primer predicado es parte de su alcance. El segundo no. Pero para que lo sea, usas estos paréntesis externos. No sé si contesto tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. No digan gracias, eso es su obligación, o sea, su derecho a preguntar y la nuestra, la obligación contestar, ¿sí? Eso es un derecho que tienen. Profe, el anterior dispositivo ahí no entendí el ejemplo que estaba dando. ¿Acá no lo entendiste? Y acá no, porque sí, sí, no entendí. Bueno, acá lo que queremos expresar, en primer lugar, estamos analizando el cuantificador existencial, en este caso afirmativo, donde existe por lo menos un objeto que cumpla con el predicado. El ejemplo sería, existe al menos un argentino que escribe versos y es político. Entonces, tenemos tres predicados. Argentino, escribe poemas, creo que decía, y es político, o versos, y es político. Entonces, cada argentino vendrá representado por el valor de X, o cada persona vendrá representada por el valor de X. Y queremos afirmar que por lo menos existe un argentino, podrá existir más, existe X, existe un argentino, en este caso cada persona
cada apellido de las personas iría reemplazando la X. Existe un argentino, ¿sí?, que cumpla estos dos predicados. Implica que escribe poemas esa persona y además esa persona es política. Entonces, de ese universo de personas deberán ser argentino, que se cumpla en X, que sea argentino, que tenga la nacionalidad argentino, y si lo es argentino, eso implica que escribe poemas, esa persona, por eso es la X, y además que se cumple el predicado que sea político. Para que, Ahí cuando pone escribe poema, ¿es lo mismo que ponga escribe verso? ¿Es lo mismo o lo sí, pone? lo mismo, lo que pasa que ¿Confundió? o sea, sí, podría decir que me confundí. No sé si verso será sinónimo de poema, o quizá verso sea sinónimo de político. Es una cuestión de interpretación, ¿no? Vale. Jugar Entiendo con la las idea. palabras. Gracias. No, ve, digamos, si nos ponemos muy detallistas o minuciosos, si puse verso acá, debía haber puesto verso acá también, ¿sí? Pero lo importante es que se entienda el concepto. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿Querés esto que haga ya, una pregunta para ver si entendieron? A ver si alguno le responde porque algo entendieron. ¿sobre qué, Sebastián? Sobre alcance y universo. Ah, Haga sigue la pregunta, profe. ¿Cómo? Haga sigue la pregunta. A ver, ¿qué pasa si yo en ese ejemplo, en la transparencia que está en pantalla, si al paréntesis de más a la derecha lo corro antes del operador de disyunción, ¿qué pasa con doctorado X? Es de conjunción, profe. El operador. ¿Cómo? ¿El operador no es de conjunción? sí, la ¿Qué dije? conjunción es la conjunción. ¿Y yo qué dije? Disyunción, creo. Disyunción. Ah, perdón, sí, conjunción, sí. Mira, en realidad lo dijo para ver si estaban atentos. Muy bien, claro. Bueno, a ver, ¿qué pasa si yo al paréntesis más externo lo corro para el lado izquierdo del operador de conjunción? El cuantificador solamente afectaría al de profesor. Al profesor. Claro, sí. Solo ¿Y tomaría qué, el profesor, no tomé el Alcanza doctorado. el cuantificador. Claro. O y bien, qué pasa con la X? Eso lo quiero saber. ¿Qué pasa con la X de doctorado X? Queda Queda libre. como predicado libre. No. libre. Sigan. Quedaría como cuantificador universal. No. Sigan. ¿Solo existe para Piensen. profesor? ¿Cómo? ¿Solo existe para profesor? ¿No Claro. tomaría doctorado? Claro. El alcance solamente es a profesor X. ¿No? Bien, ¿quién respondió? A ver, José Ángel, esa es la respuesta. Pasa a ser constante. Muy bien ahí, ¿Cómo José sería eso, Ángel. profe? ¿Cómo? ¿Cómo sería eso? Eso no entiendo. Por eso. A ver, profe. No sé por qué es constante. El tema No, o sea, lo que no sería estoy acá, cansado. lo que dice Sebastián es correr este paréntesis acá. O lo que sería lo mismo, sacar estos dos paréntesis. Entonces la variable ligada X del predicado profesor estaría ligada al cuantificador, ¿sí? Y esta variable X de este predicado quedaría como una variable libre, porque no estaría ligada al cuantificador, ¿sí? Y Ese pasa sería a ser una constante en ese argumento, en esa premisa. en ese predicado. Predicado, perdón. Sí, Constante y libre vendría siendo lo mismo. O solo Eso o son quería cosas preguntar también. diferentes. sí, es libre, es verdad, es libre, pero tiene una connotación más importante que pasa a ser constante.
aunque sean las mismas. Eso es muy fino, es hilar fino, pero bueno. Pero no se preocupen que lo que estamos analizando es lo que venimos analizando en la diapositiva. Era una pregunta para hacerlos pensar un poco más, nada más. ¿Cómo se Ujú. llama el que contestó? ¿José era? José Ángel Girón. Girón. Bueno, le vamos a sumar un punto más a José Girón le vamos a sumar un punto más en el parcial. ¿Sí? ¿Podés llevar esa lista de los que le subimos un punto, Sebastián? Porque yo Sí. ¿Había otro o no? no, hasta ahora era él, me parece. Bueno, sí, sí, Girón. Bien. Se entiende esto que el paréntesis de este es para el alcance, para que el alcance en el cuantificador existencial abarque al predicado profesor y el predicado doctorado. Las dos variables en los predicados son variables ligadas al operador existencial. Si sacamos los paréntesis externos, quedaría únicamente la variable ligada en X al predicado profesor y la otra variable ligada perdón, la otra variable libre sería la del doctorado. Eso analizado desde el punto de vista del alcance sobre variables libres y ligadas. ¿Alguna equivalencia entre cuantificadores? ¿Sí? Veamos la proposición para todo X es. La fórmula es para todo X del predicado X. Ningún X es. ¿Qué quiere decir? Para algún X niego el predicado de X. Algún X es. Existe un X en el predicado de X y algún X no es. Existe un X y niego el predicado de X. Eso para hacerlo más fino todavía en cuanto a la formalización. La verdad, o sea, la validez, los valores de verdad de una fórmula sigue con la falsedad de su contradictoria. Si se niega alguna de ellas, obtenemos lo que veníamos analizando en la lógica proposicional, lo que denominamos las equivalencias. Y analizamos en ese momento que equivalencia no es, no es igual, simplemente equivalencia. Cuando se intercambian cuantificadores, también se intercambia el cuantificador y su signo. Proposición. Para todo X, lo analizamos en el predicado de X. O sea, para todo X que se cumpla en el predicado de X. La fórmula equivalente sería negar el cuantificador y negar el predicado. Proposición. Para todo X negamos el predicado de X. La equivalente sería negar el existencial en el predicado de X. Fíjense que acá lo importante es cambiar el para todo en el existencial de estas dos formas. Y acá cambiamos el existencial por el universal de la misma forma que lo hicimos en las dos filas anteriores. O sea, ¿cómo podemos obtener o cambiar el universal por el existencial o bien el existencial por el para todo o el universal? Eso ya lo hicimos con la conjunción y la disyunción. ¿En qué ley hicimos eso de cambiar la disyunción por la conjunción o viceversa? De Morgan. Muy bien. ¿Con su apellido, señor? Salva Solano. Salva. Solano. Salva Solano. ¿Vos lo registrás, Sebastián? ¿Sí? Se perdió. Ahí le escribo por chat. ¿Ah? Bien. Salva Solano Lerner. Vamos a llegar hasta acá para no complicarlos. Si prefiero que hayan entendido hasta la diapositiva 26, hasta la inversión esta,
Y después vamos a analizar algo más, un poquito más complejo, ¿sí? Entonces vamos a llegar hasta acá. El martes que viene vamos a continuar desde la 26, ¿sí? Bueno, Sebastián, vos estás anotando, me dijiste los Sí, chicos. sí. A ver, ¿quién es el otro? Salva Solano. Ahí va. Así es. Bueno, Listo. vamos a llegar hasta acá. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ninguna, profe. Ninguna, profe. Prefiero eh, que se entienda lo que hemos visto hasta la 25 y no llegar hasta la última diapositiva complicando. Eso sí, el martes que viene continuamos, pero por lo menos péguenle una leída una hora antes hasta la diapositiva esta, ¿no? O hasta el apunte. Péguenle una leída, ¿m? Que se entienda. Profe, Una ¿hay consulta. asistencia hoy? ¿Cómo? ¿Hay asistencia hoy, profe? ¿Largo? Sí, se ve que se ¿Largo ve ahora? largalo, Sebastián. Sí. Se ve que les gusta votar a los chicos. Voy a dejar de grabar para que no quede tan grave. Profe, deje grabar y lo largo. Profe, una consulta. La asistencia no me salió a mí. No sé si. No, todavía no lo puse. Dejá de grabar Esperen, vos, esperen, esperen. Esperen, apenas termine de grabar, largo. cortá de grabar, cortalo vos, yo no puedo. A ver. Acá está. The recording has stopped. Ahí está. Ya han cambiado el menú. Sí. Ahora activa la grabación, la votación. ¿En el libro de Supex se extiende este tema? No, se extienden las primeras unidades, creo que son las primera, segunda y parte de la tercera. Pero de ahí vamos a sacar preguntas para el parcial también, ¿sí? Profe, Sí, ahí estaba repasando el apunte de la segunda diapositiva que estaba usted haciendo. sí. Y ahí vi que tiene tabla de verdad. ¿Eso vale parcial o se lo toma así o solo es una leída? No, vamos a hacer preguntas que están en el apunte y en los dos primeros capítulos de ese libro. Son muchos alumnos para tomar ejercicios, ¿sí? Ah, En los primeros años sí, eran 30 alumnos, era más fácil hacer. Directamente hacemos el parcial, parte práctica, parte teórica. ¿M? Finalizarlo, Sebastián, me parece. No, faltan votar. Che. Se ve que han entrado y se han ido. Sí, están apareciendo muy de a poquito los últimos. Pero ya están casi todos, falta 2 o 3 nomás. ¿Corto nomás? ¿Cómo? ¿Corto nomás? Y si han votado todos, sí. Los demás se ve que se han ido. Sí. Listo. Bueno, bueno. Entonces no es tan necesario saber solo de memoria todas las tablas de verdad para el parcial que viene. No, de memoria no les vamos a pedir nada. De memoria no les vamos a pedir nada. Si nosotros tomáramos un parcial práctico, si fueran menos alumnos, ustedes pueden tener las tablas. Nosotros lo que hacíamos cuando tomamos parcial práctico, le decíamos, en una hoja en blanco, anote todo lo que le hace falta, ¿sí? ¿Sí? Bien. ¿Profe? Sí, le escucho, señor. Así para el profe de práctica, eso me gustaría saber si le llegó mi trabajo. Sí, me llegaron un par, pero no me expliqué de quién es. Ya ahora lo voy a abrir en mi casa y te digo. Porque ahora no tengo abierto ahora. No sé, me llegaron, pero no sé de quién, no sé quiénes son los que me llegaron. Bien, bien, bien. Sí, eso me gustaría saber si le llegó así. Si está mal, lo corregimos al momento. Bueno, profe, está bien, gracias. Bueno, Profe,
Profe Liberatori, Sí, le escucho. el parcial es teórico práctico, No, teórico. teórico. Ajá. Ah, bien, bien, gracias. Pero la carpeta la deben tener completa, la carpeta de práctico la deben tener completa, que es condición necesaria para regularizar. Ah, O sea, si están promocionados y no presentaron la carpeta, obviamente no están promocionados, ¿no? sí. ¿Por qué? Porque para estar promocionado tienen que haber pasado por una regularidad, que es la condición primaria para regularizar o para promocionar. Bueno, si no hay más preguntas, finalizamos. Profe, ¿Sí? yo tenía una pregunta para el profe de práctica. Bien. Sí, decime. Por el tema del trabajo práctico, el 2, ¿podría también guiarme de la biografía para ver las demostraciones, profe, para hacerlos? Ya que la clase pasada no pude entrar. Bueno, mañana vamos a hacer un poquito del práctico 1-2 antes de entrar al 3 porque como se hizo un poco difícil por el tema de la conexión, hay preguntas de mañana en el principio de la clase. Bueno, ¿Parece? profe, dale, muchas gracias. No, bueno. Profe, Sí, ¿a cuál? Liberatori, Sí, Bien, le bien. escucho. ¿con cuánto se va a promocionar la nota? O sea, usted debe tener 7 o más en cada parcial o bien en el recuperatorio. 7 o más, ¿sí? Ah, bien, gracias. Bueno, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos, Hasta luego, profe. profe.